Está fallando un periodismo de capitalismo de casino, ¿no? Es decir, donde había un dinero que se metía en unas televisiones que subía la cotización, donde hay un tipo de grandes periódicos que los están comprando algunos millonarios, es decir, está fallando un modelo de empresa que yo creo que nos tiene que preocupar. En cambio, lo que sí que tiene que no preocuparnos, pero sí estar atentos, es a ese cambio de paradigma que supone con la presencia de Internet, con el cambio de para qué sirve ahora el papel, que es diferente. Yo creo que no va a desaparecer, pero que creo que hay que readaptarlo. Y cómo nos planteamos ahora el tipo de información frente a un dominio del lenguaje cada vez más, el lenguaje tanto el audiovisual como el escrito, cada vez más superficial, cada vez más breve, cada vez más espectacular, cada vez más frívolo, y cómo yo creo que desde posiciones más críticas con el mundo queremos utilizar los lenguajes actuales y los soportes, ¿no? Utilizarlos para explicar el mundo, para profundizar y para contextualizarlo, que eso es difícil con los nuevos formatos, pero no imposible. Ese creo que es el cambio al que tenemos que enfrentarnos, al reto, yo diría. Los grandes medios ahora que no están dispuestos a pagar salarios de 10 días para estar investigando sobre un determinado tema, no están dispuestos a enviar corresponsales o enviados a sitios lejanos para descubrir nuevos acontecimientos, ¿no? En ese aspecto, desgraciadamente, yo creo que el modelo mercantil del periodismo sí que está influyendo para que el periodismo de investigación vaya bajando. Pero, en cambio, creo que nuevos fenómenos cooperativos, participativos, ¿no? Están promoviendo un periodismo que está intentando hacer algo diferente, que se da cuenta de que ante tanta sobredosis de información, probablemente informaciones más específicas, más experimentales, más de investigación, más diferentes de las dominantes, pueden ser las que verdaderamente logren atraer y logren seducir. Es decir, un periodismo que investigue, que profundice y que explique, yo creo que podría ser la verdadera salvación y el futuro del periodismo, sobre todo el escrito. Nos referimos a que está en crisis un modelo capitalista de prensa, ¿no?, que necesitaba grandes bancos, grandes capitales y grandes bancos que mantengan a un periódico, grandes anunciantes que son los que sanearan su economía, ¿no?, y muy buenas relaciones con el poder político, ¿no? Y todo eso se cae. Cuando la prensa escrita ya no vende, ¿no?, quiere decir que no es rentable para los grandes bancos y los grandes accionistas. Quiere decir que no es rentable para el anunciante porque ya no le sirve como soporte publicitario, y entonces ese modelo se derrumba. Ese no nos tiene que preocupar a nosotros porque no era nuestro modelo. Es decir, un periodismo que necesitaba de grandes inversiones de bancos, o de grandes, que dice bancos, dice empresas de telecomunicaciones, dice empresas industriales, de empresas de hidrocarburos o empresas financieras, ¿no?, que necesita grandes capitales de inversiones y que necesita grandes anunciantes para sobrevivir, no es el periodismo que nos interesa. O sea, a mí un periodismo que necesite un anuncio de Repsol, un anuncio de Telefónica, un anuncio de Coca-Cola y el dinero del Banco de Santander para poder ponerse en marcha, no es el periodismo que me interesa, ni el que verdaderamente va a interesar a los ciudadanos, porque ese ya nace sesgado por los intereses de esos accionistas y esos anunciantes, ¿no? Ese es el periodismo que se derrumba con la crisis del periodismo escrito. No nos tiene que preocupar. Vayamos a hacer otro, más participativo, más democrático, que se profundice en los temas, que busque un mecanismo de saneamiento que no tenga que ser la Coca-Cola, ¿no?, y que por tanto sus contenidos no tengan que ser al servicio de los que ponen el dinero. Yo no creo que sea exclusivamente por la prensa. Es decir, para empezar, la prensa neoliberal, la prensa al servicio del poder financiero, del poder económico, está haciendo el papel que siempre hizo, ¿no? Nadie puede esperar otra cosa, ¿no? Eso era inevitable y eso iba a ser así. Lo que pasa es que en estos 10 o 15 años de procesos progresistas de América Latina deberíamos de haber sido capaces de crear una alternativa comunicacional, ¿no? Es decir, primero, acabar con la impunidad para mentir de todos esos medios, desarrollar unos medios públicos suficientemente poderosos que sirviesen de interlocutores directos entre los representantes y los ciudadanos, apoyar a las iniciativas comunitarias, colectivas de base para tener unos medios al servicio de la sociedad. Crear una nueva formación de periodistas que entendiesen la necesidad de una información que tiene que estar al servicio del ciudadano, al servicio del derecho a informar y a estar informado.
y sobre todo romper ese mito de libertad de expresión que dicen las grandes empresas, que no es ni más ni menos que el derecho, el privilegio de censura que tienen unas pocas empresas, que ni siquiera son de comunicación, porque son grandes emporios económicos, para decidir lo que los ciudadanos van a saber y lo que no van a saber. Eso están jugando su papel, lo van a jugar siempre. Yo creo que ya es un momento en que tenemos que dejar de llorar y de quejarnos de eso, ¿no? Tenemos que ser mejores que ellos, más poderosos, cuantitativamente, cualitativamente, más eficaces, más profesionales, más rigurosos, más profundos, ¿entiendes? Y por supuesto más decentes y honestos, que eso es lo único que tenemos mejor que ellos, ¿no? Entonces, dicho esto, los obstáculos, los inconvenientes o los pasos atrás que se pueden haber dado en algunos países o en el momento puntual, yo creo que también obedecen a dos cosas. Es decir, primero, a lo mejor, o a lo peor, a pequeños errores de algunos de los gobiernos que no han ido suficientemente rápido. Y también a que los pueblos no tienen suficiente memoria para darse cuenta, ¿no? Para darse cuenta de lo que han conseguido y de lo que se deben a esos procesos progresistas, ¿no? Es decir, probablemente son muy injustos, en el que en lugar de ayudar o colaborar y jalar a sus gobiernos para conseguir logros, algunos optan por tumbarlos pensando ingenuamente, ¿no?, que el enemigo de hace 20 años ahora se va a convertir en el amigo de los pueblos, ¿no? Yo creo que ocurren las dos cosas, es decir, frustraciones o aspiraciones insatisfechas de los ciudadanos, algunas legítimas, otras no tanto, ¿no? Y yo creo que percepciones equivocadas de alguna ciudadanía que se ha dejado seducir por esos... Desgraciadamente los pueblos tienen poca memoria, ¿no? Yo creo que eso suele suceder, tienen poca memoria y quizás no recuerdan lo trágicos que pueden ser los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, quizás yo creo que la sombra de una amenaza o de unas acciones neoliberales puedan ayudar a los pueblos a recuperar la memoria y a reaccionar. La objetividad y la neutralidad es un invento de los grandes grupos de comunicación que cualquiera que lleve en una facultad a los 3 meses se da cuenta de que es mentira. No existe en la medida, en el momento en que ya eligen noticias, ¿no? Es decir, cuando un periódico pone en portada los Oscars de Hollywood o el informe de Amnistía Internacional, ya está utilizando un sesgo. Y si luego se coge el informe de Amnistía Internacional y elige el apartado de Colombia o el apartado de Cuba, pues evidentemente ya está adoptando un sesgo, ¿no? Luego no existe la objetividad, no existe la neutralidad. Eso yo creo que es un engaño de los grandes medios que nos quieren convencer de que ellos son neutrales, objetivos, imparciales, virginales, ¿no? Y que a partir de ahí ahora pueden hacer política, pueden hacer ideología, ¿no? Seduciéndonos con que ellos lo único que tienen es la información y la objetividad y la neutralidad. No es verdad, ¿no? Es decir, ellos dicen no hagan caso a los políticos, no hacen caso a los sacerdotes o no hagan caso a las empresas porque todos tienen intereses. Los que no tenemos intereses somos nosotros, ¿no? No es verdad, entre otras cosas porque ustedes están anunciados por esas empresas, pues influenciados por determinadas políticas y determinadas ideologías. ¿Qué tiene que hacer entonces el ciudadano? El ciudadano tiene que buscar qué valores o qué principios son los que mueven a cada medio, ¿no? Es decir, el principio de un medio que no está al servicio de grandes grupos económicos, que está pensando en darle voz a los ciudadanos, que cree que cuando la OTAN está bombardeando una boda en Afganistán no hay 2 bandos en conflicto, sino que hay unas víctimas y unos verdugos, ¿no? Ese es el periodismo que debemos de exigir y al que debemos apoyar.